Hola estudiantes de grado 11. Para hoy vamos a ver la fase 3 de la prueba Instruimos. Entonces vamos a entrar a estudiantes. Entramos aquí a usuario. Le damos el mismo número y damos a aceptar. Entramos aquí contenidos académicos. Nos dice fase 1, fase 2. Vamos con la fase 3, que es el tema del día de hoy. Con lenguaje. Aquí nos dan 5 lecturas. Literatura del barroco y el neoclasicismo, ensayo literario, literatura del romanticismo y el realismo, programas televisivos, producción del texto narrativo, monólogos. Bueno, antes de comenzar, al final de este video les voy a dar un taller para que ustedes consulten o investiguen sobre los temas vistos en el día de hoy. Entonces, van a escuchar y prestar mucha atención. Comenzaremos con la literatura del barroco y el neoclasicismo. ¿Qué es la literatura del barroco? El término barroco se refiere a un periodo artístico y literario del siglo XVII, que contrasta en varios aspectos con el Renacimiento del siglo anterior. Juntos constituyen el siglo o siglo de oro, que generalmente se considera la época más fecunda y gloriosa de la historia literaria de España. Comienza a principios del siglo XVII o en los últimos años del siglo XVI. No hay un consenso entre los críticos, tras un periodo de transición llamado maneirismo y abarca todo el siglo XVII. Bueno, aquí vamos a dar un contexto histórico de características generales. Durante este periodo en que reinan Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, España está en un declive, debido a las guerras constantes, crisis económicas, el despilfarro de la corte, división entre los cristianos viejos y cristianos nuevos, la Inquisición entre factores, es una época de inestabilidad, inquietud, pesimismo y sobre todo de desengaño. Hay un rechazo de la expresión de la ideología moderna que se producen en otros países europeos, de ahí que el país se cierra a todo contacto cultural con el resto del continente. En vez de seguir desarrollando la labor intelectual, la filosofía racional y las investigaciones científicas, hay una vuelta hacia el teocentrismo. La contrarreforma juega un papel clave en la desvalorización de la vida terrenal y en el abandono de la cosmovisión humana del Renacimiento. Por ende, se agudiza la preocupación por la muerte y religión. El mundo es falaz y la verdad, que suele ser triste y dura, se esconde detrás de una superficie resplandeciente e ilusoria. Entonces aquí en el periodo barroco, ya se enfatizan más en la cosmovisión de lo religioso, de la muerte, y, y no se centra como en el Renacimiento, por lo humano. En el barroco existe la poesía, la producción poética es enorme durante este siglo, el lenguaje es complejo y artificioso. El contraste con la naturalidad y la sencillez de la lírica renacentista.
Todavía se emplean las mismas métricas del siglo anterior, con una presencia marcada por el soneto, y se resucitan los romances y las canciones con versos de arte menor y de carácter popular, imitando el estilo de la poesía medieval. Entonces aquí surgen dos modalidades estilísticas: el conceptismo, que cultivó el Quevedo, y el culteranismo, el estilo propio de Góngora, autor de la fábula de Polifemo y Galatea. La religión, la moralidad, el amor, la sátira son los grandes temas de la poesía de esta época, como ya habíamos dicho en esta parte, que habla más sobre la religión, sobre el teocentrismo. La prosa también resalta en esta época. La prosa se cultiva intensivamente la novela picaresca, como La vida del Buscón de Quevedo, y la novela corta, como las novelas ejemplares de Cervantes. Tenemos también el teatro. El teatro vive un momento de esplendor y aparecen grandes obras como Fuente Ovejuna, La vida es sueño y El burlador de Sevilla. Lope de Vega defiende la nueva comedia en el arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, y sus propuestas, muy alejadas de los viejos conceptos, dejan una huella en el teatro barroco, ya que son varios los dramaturgos que las siguen. Aquí hablamos de la literatura que llamamos neoclasicismo, corresponden a la época conocida como la Ilustración. Este movimiento intelectual revolucionó los esquemas de pensamiento occidentales durante el siglo XVIII, confiando, a veces con fe ciega, en las bondades de la razón, el progreso y la educación. En el campo de las artes, la Ilustración tendió a recuperar una vez más los principios estéticos del arte clásico frente a lo que empezó a considerarse un exceso, el barroco. Es por ello que esta etapa del arte y de la literatura se conoce como neoclasicismo. Entonces aquí ya empezaron otra vez a tomar la literatura del clasicismo, que fue como borrada por el barroco, que no fue incluida en el periodo barroco. La ilustración tiene de hecho mucho que ver con el Renacimiento. Los autores una vez más quisieron crear un modelo estético que les permitieron lograr sus aspiraciones de mejora de la sociedad, divulgación del conocimiento y de la razón. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es el barroco, lo que los temas que se vivieron en el barroco, que fue la poesía, la prosa y el teatro, y cómo surgió el neoclasicismo. Vamos con la evaluación. Dice literatura del barroco. La literatura del barroco, siglo XVII, trató de una gran cantidad de asuntos y reflejó los contrastes característicos de la época, frente a un tratamiento de temas serios como la fugacidad de la vida y el sentido de la existencia. Se desarrolló una tendencia literaria de carácter humorístico y satírico. Algunos de los autores adoptaron una actitud pesimista frente a la vida, que contrastó con el positivismo y la consideración del ser humano como centro del universo propuesto por el Renacimiento. El principal objetivo de la literatura del barroco fue despertar la atención a través de estímulos sensoriales o intelectuales. Para ello se valió de recursos muy variados como la exageración y el contraste. Una afirmación que se deduce del texto es: el barroco precedió al Renacimiento. Fue lo contrario.
El positivismo es opuesto al renacimiento. El antropocentrismo es propio del barroco, este es propio del renacimiento. El renacimiento precedió al barroco, pero la respuesta correcta es la D. Vamos a aceptar. Respuesta correcta D, respuesta que dimos la D. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto. Del texto es válido afirmar que la literatura del barroco desarrolló exclusivamente temas con un contenido satírico y humorístico. No solo desarrolló eso, representó una variedad de temas equiparables con los contrastes de la época. Entonces aquí en esta parte nos dice, trató de una gran cantidad de asuntos y reflejó los contrastes característicos de la época. Entonces esta es la respuesta. La respuesta es la B. Marcamos, damos calificar, vamos a aceptar. Cerramos y vamos al ensayo literario. ¿Qué es un ensayo literario? Un ensayo literario, a veces referido simplemente como ensayo, es una disertación breve y en prosa, que analiza o reflexiona en torno a un tema de libre escogencia y abordaje por parte del autor. Se lo considera uno de los géneros literarios junto con la narrativa, la poesía y la dramaturgia. Heredó la didáctica y por lo tanto emparentando con la enseñanza. Los ensayos pueden ser diversos y variopintos, ya que se trata de un abordaje subjetivo y personal, aunque riguroso, de la materia a tratar. Esto significa que posee opiniones y argumentaciones del autor, pero sustentadas en la lógica, la información y las sensibilidades. Su propósito no es otro que argumentar en torno a un tema elegido. Bueno, no debe por lo tanto confundirse en un ensayo con una monografía o un documento técnico como una tesis. Los temas abordados por el ensayo son virtuales infinitos, desde la política, la sociedad y los saberes hasta el deporte, las artes y la propia imaginación. ¿Cómo hacer un ensayo literario? Un ensayo debe abordar un tema de modo tal que genere interés. Para escribir un ensayo no hay pasos, dado que se trata de un género literario y requiere pericia artística, documentación y talento. Aún así, como el ensayo se ha vinculado estrechamente con el aparato educativo de muchos países, podría simplificarse su escritura a la elaboración de un ensayo escolar de la siguiente manera. Elección del tema. Un ensayo debe abordar un tema o una arista de un tema de modo tal que genere interés, de ser posible, pasión. Además, no debe ser tema tan amplio, sino lo más acotado posible. Documentación. Ya elegido el tema, deberás documentarnos, es decir, leer al respecto de distintas fuentes para hacernos una idea más completa respecto al tema. Entonces, elegir el tema que va a trabajar, hacer el ensayo y luego mirar fuentes de otras lecturas.
Preparación. Antes de escribir conviene hacer un esquema de ideas que nos sirva de guión o esqueleto del ensayo, diciéndonos en qué orden aborda cada idea o argumento. De la redacción se procede a escribir conforme al guión, lo cual significa exponer las ideas lo más claramente posible y en el orden más lógico posible. Luego releer la totalidad del texto y corregir lo escrito, asegurándose de que diga lo que se aspira a decir. Tenemos las partes del ensayo literario. Entonces, análisis, analizante o deductivo. Entonces dice exponer en primer lugar la tesis o el tema que abordará y luego desarrollará los argumentos vinculados con la materia. Sintetizante o inductiva. Explorar los argumentos y datos en primera instancia y luego a partir de ellos recompone el tema como conclusión final. Y la encuadrada. La estructura más escolar inicia con la exposición de la tesis o del tema, luego debate a los argumentos y las posturas y finalmente reelabora la tesis tomando en consideración lo hallado en el medio. Bueno, aquí nos dan un ejemplo de un ensayo literario. Para que lo lean, cómo es un ensayo literario. Vamos con la evaluación. Nos dan dos preguntas. Dice, un ensayo literario, a veces referido simplemente como ensayo, es una disertación breve y en prosa, que analiza o reflexiona en torno a un tema libre, escogencia y abordaje por parte del autor. Se lo considera uno de los géneros literarios junto con la narrativa, la poesía y la dramaturgia, heredero de la didáctica y por lo tanto emparentando con la enseñanza. Los ensayos pueden ser diversos y variopintos, ya que se trata de un abordaje subjetivo y personal, aunque riguroso, de la materia que a tratar. Esto significa que posee opiniones y argumentaciones del autor, pero sustentadas en la lógica, la información y las sensibilidades. Su propósito no es otro que argumentar en torno al tema elegido. En cuanto a sus dimensiones, el ensayo suele ser relativamente breve, organizado didácticamente para aproximarse gradualmente al tema, haciendo uso de los recursos estilísticos y literarios del idioma para dar fuerza poética y argumentativa a sus ideas. No debe, por tanto, confundirse un ensayo con una monografía o un documento técnico como una tesis. Los temas abordados por el ensayo son virtualmente infinitos, desde la política, la sociedad y los saberes hasta los deportes, las artes o la propia imaginación. De acuerdo con lo expresado sobre las temáticas abordadas en el texto, un ensayo entonces podría ser sobre la fotosíntesis de las plantas, no porque pues la fotosíntesis no puede uno hacer una discusión o hacer una opinión. Defensa de la eutanasia. En esta sí se puede hacer una discusión o un ensayo. Entonces la respuesta es la B. Vamos a mirar hacia los planetas del sistema solar. No. La metamorfosis de la mariposa tampoco. Entonces la respuesta correcta es la B. Respuesta correcta B, la respuesta que dimos B. Nos dan el mismo texto, un ensayo literario. Si el ensayo es subjetivo y personal, entonces puede ser extenso y muy objetivo. No. Debe ser aceptado por todo tipo de público. Tampoco. Debe girar en torno a la vida del escritor. Tampoco. Puede llegar a generar controversias. Esta sí es. Entonces un ensayo, por aquí nos dice,
Los ensayos pueden ser diversos y variopintos, ya, ya que se trata de un abordaje subjetivo y personal, aunque riguroso, de la materia a tratar. Entonces aquí pues llega, ya que es subjetivo y personal, puede llegar a generar controversias. Marcamos la D y damos calificar. Respuesta correcta D, respuesta que dimos D. Vamos con la literatura romanticismo y el realismo. El 19 fue el siglo de grandes avances científicos que cambiaron la visión del mundo y que provocaron un progreso sin precedentes en la historia. También fue un periodo de gran riqueza artística y cultural, y fue a principios de este siglo cuando en Europa se difundió un movimiento artístico e intelectual conocido como romanticismo. El romanticismo tuvo su inicio en Alemania cuando un grupo de poetas alemanes empezó a acentuar la emoción, el sentimiento y la importancia de los sentimientos más íntimos de sus obras. El romanticismo es una reacción contra el predominio de la razón. Por esto presta particular atención al individuo, al hombre, pero no al sentido humanista propio del Renacimiento, que ya habíamos hablado sobre el Renacimiento que habla sobre el sentido humanista, sino en una forma difusa en la que predomina el sentimiento, la emoción. Se vuelve la vista al pasado, en particular a los tiempos medievales, y presta una atención desmesurada a la figura del héroe, de los castillos en ruina, de los atardeceres dulces, de una naturaleza mistificada, idealizada por escritores y artistas que no la conocían generalmente más que a través de producciones literarias o pictóricas. El contacto con la realidad era mínimo y el predominio de la fantasía enorme solo superado por el del sentimiento. Entonces aquí dice los primeros románticos deben situarse a finales del siglo XVIII, donde ya se estaban formando este nuevo movimiento intelectual para desafiar las ideas de la Ilustración, aunque algunos historiadores han sostenido que el romanticismo era más estado de ánimo que un movimiento, revolucionó la pintura, la literatura, la música en la primera mitad del siglo XIX. Aquí ya nos hablan del realismo. Este movimiento literario aparece en la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia de las circunstancias sociales de la época, la consolidación de la burguesía como clase dominante, la industrialización, el crecimiento urbano y la aparición de proletariado. Las características del realismo literario son la eliminación de todo aspecto subjetivo, hechos fantásticos, sentimientos que se alejan de lo real. Análisis rigurosos de la realidad. El escritor nos ofrece un retrato riguroso de lo que observa. Los problemas de la existencia humana componen el tema fundamental de la novela realista. Eso es la consecuencia del sumo interés por la descripción del carácter, temperamento y conducta de los personajes. Surge un tipo de novela en la que se analizan minuciosamente las motivaciones de los personajes y las costumbres. Novelistas denuncian los defectos y males que afectan a la sociedad y ofrecen al lector soluciones para detenerlos. Cada autor, según sus ideas, muestra lo que para él es un mal de la sociedad. Bueno, entonces tenemos lo que es el romanticismo y el realismo. Vamos con la evaluación. Nos dan solo una pregunta. Amaba la soledad, porque en su seno, dando rienda suelta a la imaginación, forjaba un mundo fantástico, habitado por extrañas creaciones, hijas de sus delirios
y sus ensueños de poeta, tanto que nunca habían satisfecho la forma en que pudiera encerrar sus pensamientos y nunca las habían cerrado al escribirlo. En las nubes, en el aire, en el fondo de los bosques, en las grietas de las peñas, imaginaba percibir formas o escuchar sonidos misteriosos, formas de seres sobrenaturales, palabras ininteligibles que podía comprender. La medianoche tocaba su punto. La luna, que se había ido remontando lentamente, estaba ya en lo más alto del cielo, cuando al entrar en una oscura alameda que conducía desde el derruido claustro a la margen del Duero, Manrique exhaló un grito leve y ahogado, mezcla extraña de sorpresa, de temor y de júbilo. Fragmento Rayo de Luna de Gustavo Adolfo Bécquer. El romanticismo es una corriente artística e ideológica que surge en el siglo XIX, representó el individualismo, la libertad de creación, la subjetividad del autor, la contemplación de la naturaleza, el nacionalismo, lo popular, la vida y la muerte. De estos elementos, aquellos que se presentan en el texto anterior son excepto. Entonces aquí presentan un individualismo porque hablan de una persona, del nacionalismo, y no están hablando del nacionalismo. La naturaleza hablan del, bueno, aquí hablan de los bosques, de las grietas, de los seres, la subjetividad. Entonces hablan porque el autor habla sobre su imaginación, su propia creación. Entonces, la respuesta correcta es la B, o sea, excepto. Hablan de estas tres menos de la nacionalidad. Respuesta correcta es la B. Respuesta correcta de que B, la respuesta que dimos, B. Vamos por los programas de televisión. Un programa es un conjunto de emisiones periódicas transmitidos por televisión o radio, agrupados bajo un título o cabecera común, en las que a modo de bloques se incluyen la mayor parte de los contenidos audiovisuales que se ofrecen en una cadena. En el ámbito profesional, no son considerados programas los bloques de contenidos dedicados a las autopromociones, a la continuidad y a la publicidad convencional. Los programas televisivos sirven para entretener, informar, entre otras finalidades. Un último uso es que se emplea en la propia jerga mediática. Los profesionales del medio utilizan este vocablo para describir el contenido que no es informativo, deportivo ni de ficción. Según esta acepción, una serie, una película, un partido de fútbol o un noticiario no serían un programa, término que quedaría reservado a las restantes líneas de programación, concursos, programas de variedades, espacios de telerrealidad, programas nocturnos, etc., a los que también se conocen con el nombre genérico de variedades. Tal distinción obedece a la forma en que la mayoría de las cadenas organizan sus distintas áreas de producción en otras fuentes de televisión. Los géneros de programas tenemos programas informativos, telerrealidad, programas de variedad, programas de debate, educativos, infantil, programas de entrevista, programas de concurso, programas de contenedor, de ficción, programas deportivos, programas nocturnos, series de televisión, telenovelas, religión, musical, comedia, serie de aprendizaje y de terror. Bueno, entonces ya conocemos los géneros de programas. Vamos a la evaluación. Nos dan dos preguntas, vamos con la primera. Dice, los puros criollos.
una serie de enfoque de crónica sobre los que los antropólogos, historiadores, musicólogos, pero sobre todo la gente de común percibe como los símbolos que representan la identidad nacional y que definen de cierta manera ese sentimiento que llamamos colombianidad. Los temas de los 63 capítulos de la serie, 3 en su primera temporada, 30 en su segunda, 20 en su tercera, son abordados por Santiago Rivas, presentador y co-guionista, de forma sencilla, coloquial y cercana, con un tono humorístico sarcástico que permite el disfrute de sus contenidos y a su vez la reflexión en torno a lo que significa ser colombiano. Teniendo en cuenta la información anterior, este programa puede considerarse principalmente informativo, no da información. Divertido puede ser, crítico, eh, pues puede ser porque está criticando la forma de ser los colombianos, puede ser ilustrativo no. Entonces es crítico, ya que pues se están criticando la forma que son los criollos. La respuesta es la C. La respuesta correcta es la respuesta que dimos la C. Dice, la televisión como canal de comunicación de masas cumple una triple función: informar, entretener, difundir cultura. Los programas de televisión televisivos son los verdaderos instrumentos utilizados por ese canal para para la consecución de este triple objetivo. De acuerdo con lo dicho, un programa no cumpliría con dichos objetivos sería un programa en el cual se primen los valores de las personas. B. Un programa donde se ataque a una comunidad indígena. Esta puede ser. C. Un documental sobre las costumbres de los habitantes de la India. Un noticiero donde analicen los principales sucesos del día. Entonces, la manera dice que la televisión informa, entretiene y difunde cultura. Entonces aquí un programa en el cual se premien los valores de las personas, está infundiendo cultura, está informando. Un programa donde se ataque a una comunidad indígena, aquí no está informada, pues sí nos informa de ese ataque, pero no es entretener ni difundir cultura. Entonces la respuesta es la B. Cerramos y seguimos con el último tema. Producción de textos narrativos, el monólogo. Definición de monólogo. Discursivo en el que se expresan sentimientos o ideas oralmente sin un interlocutor definido y muchas veces sin interactuar con alguien más. Esta técnica es muy usada en narrativa, teatro y poesía y es conocida por su conversación libre sobre cualquier tema con uno mismo o pretendiendo que está con otra persona. Tenemos unos tres tipos de monólogos. Dramático, poema que consiste en las palabras de un único personaje que se revela en sus discursos su propia naturaleza, la situación dramática en que se encuentran. Supone la presencia de un hablante, de un auditorio implícito dentro del poema y de un marco escénico. El interior es la técnica literaria que reproduce en primera persona los pensamientos de un personaje tal como fluyen de su mente. Los escritores como Virginia Woolf o James Joyce empezaron a utilizar esta técnica novedosa en el siglo XX. Entonces aquí es hablar en primera persona sobre sus sentimientos o pensamientos. Y cómico también se conoce como stand-up comedy o comedia en vivo.
Es una técnica teatral interpretada siempre por una sola persona, de pie y sin adornos. El monologista expone un tema o situación en la que va haciendo diversas observaciones desde el punto de vista cómico con la intención de producir risa. Esa es la que utilizan más que todos los comediantes. Escritura de monólogos. El monólogo es una expresión artística en la que un personaje manifiesta en voz alta sus ideas, pensamientos, emociones y sentimientos. Es ampliamente usada para motivar a la audiencia a reflexionar sobre situaciones cotidianas o imaginarias, de acuerdo a la construcción oral que el protagonista exprese, sin importar si es un monólogo dramático, interior, narrativo o cómico. Siempre refleja una lucha interna, una reflexión de la vida o un pensamiento particular sobre una situación. Bueno, factores para tener en cuenta: la elección de la situación, la elección del personaje, plantear un inicio, nudo y desenlace, escritura del monólogo, previsión de este en voz alta. Las características importantes para la escritura del texto narrativo: el monólogo. Todo texto narrativo consta de un espacio, que es el lugar donde se producen los diversos acontecimientos de la historia. También consta de un tiempo, puede ser interno, si la historia transcurre en días, meses, mientras duran los acontecimientos, o externo, si es otra época diferente a la de la narración. Igualmente tiene elementos internos referidos al narrador, y elementos externos, que son los capítulos o actos que conforman la obra. Puede ser un lenguaje culto, vulgar o poético. Por lo general se usan verbos tanto en pretérito indefinido como pretérito imperfecto o presente. Los acontecimientos más importantes de la narración se los llama núcleos. Los menos importantes reciben el nombre de acción, secundario o menor. Bueno, aquí nos dan la bibliografía, características del texto, división y escritura de la monología, tipos de monólogos, características importantes de la escritura del texto narrativo. Listo, teniendo esto, vamos con la evaluación. Nos dan dos preguntas. El profesor de español te pide escribir un texto donde hables de tus sentimientos, pensamientos y logros. Para esto, tú escribirías una entrevista, no, un monólogo interior. Lo que hemos dicho, que un monólogo interior es hablar en primera persona sobre sus pensamientos, sentimientos, etc. Entonces, la respuesta es la B. Marcamos la B, damos calificar. Seguimos con la siguiente pregunta. Carlos está escribiendo el siguiente monólogo para la clase de literatura. En mi infancia disfrutaba cada partido en la cuadra. Allí solo necesitaba 4 piedras, un intento de pelota y nuestra presencia. Cada gota de sudor que brotaba de mí no era de cansancio, sino de honor. El honor de ganar la Copa Mundial de Fútbol 4 celebrada en mi barrio. Al leer el monólogo de Carlos, tú le dirías que el contenido del texto es pertinente porque logra expresar de manera emotiva una historia personal. Entonces, puede ser porque está contando la historia personal y emotiva del partido de fútbol. Inadecuado porque no habla de sí mismo, sino de sus amigos de la cuadra. Ahí está hablando de él mismo. Pues ahí cuenta que pues necesitaba con sus compañeros, pero él habla de él mismo. Incoherente porque no presenta fallas ortográficas ni de redacción. Esta no puede ser. Poco pertinente porque se limita a hablar de sí mismo sin pensar en los otros. Él está haciendo un monólogo, entonces la respuesta correcta es la A. Marcamos la A y damos
calificar. Respuesta correcta, respuesta que dimos A. Listo muchachos, entonces vamos con las actividades que van a investigar ustedes. Primera actividad. ¿Qué es la literatura del barroco? Realizar una línea del tiempo parecida a esta con los escritores que pertenecían a la literatura del barroco. Aquí faltan algunas, deben incluirlos así como dicen aquí. Entonces, por ejemplo, acá Cervantes publicó la segunda parte del Quijote en 1615 y así sucesivamente con los personajes o los escritores que se vieron en el tema. Si pueden investigar algunos más, mejor. 2. ¿Qué es el neoclasicismo y cuáles son sus integrantes principales? 3. Investiga un ejemplo de ensayo literario y cópialo en el cuaderno. 4. ¿Qué es el romanticismo? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Y quiénes fueron los integrantes más importantes del romanticismo? Con sus obras principales. ¿Qué es el realismo y cuáles son sus escritores más importantes de esta etapa? Deben describir la fecha y los libros más importantes de ellos. 5. Explicar cada uno de estos programas de televisión y dar un ejemplo de cada uno. 6. ¿Qué es un monólogo narrativo? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuáles son sus tipos? Y dar un ejemplo de cada tipo de monólogo. 6. Realizar un monólogo interior de cada uno de ustedes. Entonces, esto va a ir en el cuaderno, bien organizado, con colores, márgenes, si se puede colocar imágenes, mejor. Entregar puntualmente y que tengan un feliz día. Hasta la próxima. Muchas gracias.